¿Cómo están mis queridos hermanos? Seguimos contando con este privilegio hermoso de compartir con usted verdades bíblicas. Verdades que siempre han estado ahí, pero que hoy necesitamos refrescar, consolidar, para poder entender los procesos en los cuales Dios ha tratado con la humanidad. En este momento específico estamos hablando del nacimiento de Cristo. Estamos en una temporada preciosa en la cual todos nos preocupamos por ver qué vamos a comer en esa noche, ese 24. Ver si habrá estrenos, y algunos practican tener cohetes, algunos incluso van más allá y piensan en tener bebidas alcohólicas. Todo va de acuerdo al compromiso que tenemos en relación al que nos hizo. Esta es una fecha en la cual nuestra alegría debe ser porque nació el Hijo de Dios. Lo demás es secundario. Si hay para comer algo, gloria a Dios. Todos los días Dios nos da alimento. Entonces el 24 no es un día muy diferente, también Él nos provee. Luego, la alegría es interna y esta se manifiesta externamente porque a pesar de las circunstancias, hacemos uso de esos privilegios que Dios nos da, de poseer gozo, paz, una alegría que no es ficticia, una alegría que no es ocasionada porque algo está saliendo bien, sino porque dependemos de aquel que nació en una fecha como hoy. Hoy quiero compartir con usted lo que el libro de Juan dice precisamente en el capítulo 1 y en el verso 14. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Dios, cuánta gratitud hay en nuestro corazón, cuánta alegría, porque tú en esa infinita misericordia que has proyectado al mundo, incluiste la figura de Cristo Jesús, para que Él redimiera nuestros pecados, para que Él tomara la carga de pecado de este mundo y la pusiera sobre sí y pagara por ella. Gracias, Dios. Gracias porque en una fecha como hoy, que nosotros, la humanidad, celebramos ese nacimiento de Cristo porque abre esa puerta que posibilita la salvación del mundo. Hoy, Señor, en gratitud queremos recordar estos versículos que nos enseñan quién es Jesucristo, a qué vino al mundo y en consecuencia cuál debe ser nuestra actitud por haber sido beneficiados de esa manera, perdonándonos nuestros pecados, haciendo algo que nadie más podía haber hecho, haciendo algo que ninguna cantidad de dinero en este mundo puede realizar: perdonar pecados. Gracias, Dios. Gracias por este día. Gracias por Cristo. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cuando la Biblia señala en el verso 14 del capítulo 1, y aquel verbo, yo quisiera llevarle a usted al verso 1 precisamente de ese mismo capítulo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí hay una afirmación perfecta de quién es Dios. Dios es el verbo. Y el verbo dice, era con Dios y el verbo era Dios.
Entonces establecemos fehacientemente a través de la Biblia que el verbo que el verso 14 está mencionando es precisamente el que acompaña a Dios en la eternidad y el que es de la misma esencia de Dios, así como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son en esencia Dios en funciones separadas. Por eso el verso 14 reafirma, y aquel verbo, el verbo del que estamos hablando, fue hecho carne, vino a nacer al mundo. De esa manera se hace carne, naciendo milagrosamente de una virgen. Puede chocar a nuestra intelectualidad entender esto, puede ser. Pero ¿sabe? Hay un vehículo que Dios dejó para que podamos entenderlo, la fe. Y aquel verbo fue hecho carne, vino al mundo, nació, fue engendrado y habitó entre nosotros, dice Juan. ¿En qué parte de la Escritura estamos acá? Cuando ya el Señor Jesucristo ha sido, en primer lugar, sacrificado, crucificado, enterrado, resucitado y ascendido a los cielos. Todo un proceso, y Juan escribe, y habitó entre nosotros. Vivió con nosotros. ¿Quién? El Verbo. ¿Quién era el Verbo? Dios. Él estuvo con nosotros y dice, y vimos su gloria. ¡Qué privilegio el que tuvieron estos hermanos! De ver la gloria personalmente, gloria como del unigénito del Padre, gloria como estar viendo al único Hijo de Dios, gloria como estar viendo a Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la gracia? Es esa posibilidad que Dios derrama al mundo de perdonar los pecados a través de Cristo Jesús. Entonces Él, que es señalado precisamente en este mismo capítulo 1, en el verso 29, el siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, oiga bien, que quita el pecado del mundo, no solo de uno, no solo de unos, del mundo. Todo aquel que quiera que sus pecados sean perdonados, ahí está Cristo, listo. Habiendo hecho un sacrificio por adelantado, incluso por los pecados que se cometan a futuro. Ya está el perdón. Solo es de apropiárnoslo de él. Solo es de arrepentirnos de ese pecado. Cambiar nuestra manera vana de vivir, como lo señala Pablo. Y entonces, estructuralmente tener un comportamiento diferenciado, ya no podemos vivir como viven los demás, sino vivir como aquellos que han sido transformados, cambiados, restaurados, modificados su chip, modificado su pensamiento. De esa gracia, de la cual estaba lleno, sigue lleno el Señor Jesucristo, porque Él es la gracia en plenitud. Él es esa gracia que Dios derrama como un don precisamente de Él. Derrama gracia en el mundo para que haya perdón de pecados. Y dice la Escritura, y con esto termino, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué está lleno de verdad? Porque todo en Él es verdad. No queda ninguna fisura, no queda ahí ninguna situación que no es clara. No queda ninguna situación que pueda ser motivo de duda. Es verdad. Todo lo que afirma es verdad. Ahora, ¿quiere usted apropiarse de esa gracia y de esa verdad? Tome al Señor Jesucristo que ya hizo el sacrificio, guárdelo en su corazón. Cambie su manera de vivir, arrepiéntase de sus pecados y viva como el Señor Jesucristo siempre enseñó en todos los evangelios que debemos de vivir. ¿Sabe cómo? Preocupándonos por los demás, dejando de ser egoístas,
llevando comida al que no tiene, llevando abrigo al que también igualmente no posee, siendo solidarios con el dolor de los demás, sin mentir, sin malicia, sin nada de intencionalidad fuera de lo correcto. Por eso el Señor Jesucristo, su vida es el ejemplo perfecto para nosotros. Y hoy vamos a dar gracias a Dios por haberlo enviado a este mundo. Gracias, Dios, porque tú, en tu infinita misericordia, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. No lo merecemos, claro que no lo merecemos, pero a ti te ha placido. Gracias por aquellos que han hecho una decisión por ti, Dios. Ahora mi petición es que tu Espíritu Santo redarguya, toque, estremezca a aquellos que aún no lo han hecho y puedan hoy meditar sobre ello, arrepentirse de sus pecados, confesarlos a ti y tener una vida completamente diferenciada. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, mi petición, mi oración permanente es que Dios siga bendiciendo sus vidas.